Ya, vamos. Aquí hay circulación pulmonar. Ahí. ¿Es más? ¿No? Bom dia a todos. Meu nome é Marilza, nosso grupo está da Nova Catarina, o Carlos e o Márcio. A gente vai falar sobre a circulação pulmonar e edema pulmonar e líquido pleural. Bom, a circulação são divididas em dois. Uma circulação de baixo fluxo e alta pressão. Aporte de sangue são através de duas, né? A circulação de baixo fluxo e alta pressão. E a circulação de alto fluxo e baixa pressão. A circulação de baixo fluxo e alta pressão aporta sangue arterial sistêmica da traqueia e dos tecidos que sustentam a camada alimentícia do vaso pulmonar. E a circulação de alto fluxo e baixa pressão suministra sangue venosa de todas as partes do organismo. E os vasos pulmonares. A artéria pulmonar é delgada e grosso de 1/3 de grosso da aorta. A rama de artéria pulmonar são muito curta e todas as artérias pulmonares e os laterolas têm um diâmetro maior e suas correspondentes sistêmicas. A âmburo arterial pulmonar se distensibilidade de 7 milímetros de mercúrio. As venas pulmonares também são poucas e vêm imediatamente o sangue que liga hacia a aurícula esquerda. O vaso bronquial transporta de 1 a 2% do total do sangue bronquial. O sangue é oxigenado nas artérias bronquiais e vasculariza os tecidos de suporte dos pulmões. A sangue bronquial, depois de passar pelos tecidos de suporte, drena hacia a aurícula esquerda, portanto o fluxo é maior e hacia a aurícula esquerda. O fluxo hacia a aurícula esquerda e o gasto hacia o ventrículo esquerdo são de 1 a 2% maior que o gasto cardíaco do ventrículo direito. O sistema linfático elimina a substância que entra em uns alveolos em forma de partícula. Elimina a proteína plasmática que escapa dos capilares e, contribuindo, prevenir o edema pulmonar. Aí a pressão sistólica e a pressão diastólica. O ventrículo direito é de 25 milímetros de mercúrio a 0 milímetros de mercúrio. A artéria pulmonar é de 25 também milímetros de mercúrio a 8 milímetros de mercúrio. A pressão arterial pulmonar média de 15 milímetros de mercúrio e a pressão capilar média de 7 milímetros de mercúrio. Pressão na aurícula esquerda de 2 milímetros de mercúrio e de 1 a 5 milímetros de mercúrio. A pressão... A pressão de encravamento de 5 milímetros de mercúrio é de 2 a 3 vezes maior que a pressão da aurícula esquerda. ¿Qué es la presión de enclavamiento? ¿Qué es la presión de enclavamiento? Está en el libro chicos.
ahí dice presión de enclavamiento. Tú no puedes medir cierto tipo de presiones, por ejemplo, de la aurícula izquierda, porque tu catéter no entra hasta ahí, ¿sí o no? Si ubicas en el corazón, el único corazón que puedes abordar con catéter es el corazón derecho, el izquierdo no. ¿Cómo mides la presión de la aurícula izquierda? Porque ahí está, presión de la aurícula izquierda, 2 milímetros de mercurio. ¿Cómo mides? Tú has de ver, hagas un catéter y colocas, llegas hasta la parte bronquial, hasta lo último, allá. Por eso se llama de enclavamiento. Y esa presión llega a ser muy similar al de la aurícula izquierda. Y solamente de esa forma, por este método de presión de enclavamiento, por sea porque se enclava, ya podemos medir la presión auricular izquierda, que viene a ser de 2 milímetros de mercurio. Y el 1 a 5 es su variación. O sea, quiere decir, puede ser que esa presión varíe de 1 a 5, pero lo normal son 2 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de la aurícula derecha? De la aurícula derecha, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Carlos? ¿Cuánto es? 0. ¿Por qué es importante esa presión, chicos? Todo tiene su importancia, todo tiene. Esto no en vano vamos a aprender de memoria. Tiene su importancia. En UTI, tú has entrado a UTI, no alguien ha entrado a UTI, nosotros medimos la presión venosa central. PVC, ¿no es cierto? Presión venosa central. Entonces, la presión venosa central, agarramos un catéter, metemos hasta la aurícula derecha, eso sí podemos. Y ahí te marca 0. Y a ese paciente de UTI tenemos que colocarle líquido, ¿sí o no? Pero el resultado es de que tu presión venosa central sube a 5 o 6. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problemón. Si es 0, problemón. Si es que sube a 5, hay sobrecarga de corazón derecho. ¿Entienden? Hay sobrecarga. Y esa sobrecarga va a repercutir ¿dónde? ¿Y qué va a haber? Consecuencia, edema pulmonar. ¿De acuerdo? Por eso es importante. ¿Ya? Ahora, tu presentación es buena, pero lees. Eso no quiero, sí, no quiero. Ahora, las presiones que ella nos ha dado son importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la presión media capilar sistémica? ¿Quién se acuerda? Sistémica. Aquí. 17 milímetros de mercurio. Media estoy hablando. Porque la presión capilar en sí, arterial, ¿cuánto es? La arterial 15. 35. De 30 a 35. ¿Listo? A nivel del pulmón, allá. Presión arterial pulmonar media, 15 milímetros. ¿Y cuál es la presión capilar a nivel pulmonar? 7 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que el pulmón está manejado por vasos que son distensibles. Bastante. Son presiones bajas. Todo lo que maneja el corazón derecho son presiones bajas, ¿ya? Porque con una variación mínima pues llega al pulmón, esos vasos se distienden, no hay ningún problema. El asunto está del corazón izquierdo hacia la parte sistémica. Y ahí varía la presión. La presión arterial, la presión sistólica arterial, ¿cuánto es a nivel de la aorta? ¿Cuánto es a nivel de la aorta? Presión sistémica. No.
presión arterial sistólica a nivel de la aorta. ¿Qué es la presión arterial que ustedes estudian? ¿Cuál es la sistólica? 120, 130, esa presión ya es a nivel de la aorta. Entonces la sangre, para que pueda ir a la parte sistémica, tiene que luchar contra esa presión, que fuerte. Y el corazón derecho tiene que pelear contra ¿qué presión? 25 milímetros de mercurio, que es la presión, pasa atrás por favor, que es la presión de corazón, ahí está, 25 milímetros de mercurio en el derecho, que es igual a la presión de la arteria pulmonar. ¿Listo? Y en la aorta, ¿cuánto había sido? 120. ¿Se dan cuenta? El corazón izquierdo siempre más potente, presiones altas. El corazón derecho no. ¿Listo? Con una variación mínima de milímetros de presión, pues esa sangre va a llegar a nivel pulmonar, tranquilamente. Ese es tu tema. O sea, tú has hablado de dos tipos de circulación. Una que tiene un flujo alto y una presión alta, y tiene que ver con el corazón derecho o izquierdo, ¿verdad? Eso. Has hablado también del otro tipo de circulación, no solamente el de nutrición que hemos hablado el otro día, sino el de, ¿qué se llama? Uno de nutrición y el otro de intercambio de gases. Lo que sale de la arteria pulmonar y va al pulmón constituye un 98% de la sangre que llega a la aurícula izquierda y el 2% de que había sido de la irrigación de los tejidos, qué sé yo, y llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Me van entendiendo lo que estoy hablando, no, chicos? ¿O no? ¿O quieren que se los dibuje? ¿Van entendiendo? ¿Está bien? Ya. Entonces llega a la aurícula izquierda. Entonces, esta aurícula izquierda tiene dos tipos de sangre, por decir. Una que está oxigenada y la otra que no está. Entonces, las presiones parciales de oxígeno van a caer porque está siendo mezclada con la no oxigenada. Entonces, la presión parcial a nivel de tejidos va a ser diferente a la alveolar por esta circulación que cae de 104 ¿a cuánto? 95. A 95 milímetros de mercurio. ¿Ya? Es esa la circulación. Todo. Grave, presiones, todo lo que has dado. Presión capilar media pulmonar, presión de la arteria pulmonar, presión capilar pulmonar, ¿listo? Presión de la aurícula izquierda, presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, ¿ya? Esas presiones manejan. Con eso vamos a entender realmente muchas cosas. Edema pulmonar, por ejemplo, vamos a comprender con eso, ¿ya? Bien. No sé si van a hablar de la dinámica capilar pulmonar, ¿sí? ¿Ya terminó? Ya, correcto. Ya, sigamos. Está bien, eso es importante. Léelo. Vale. Nós vamos falar do volume que o pulmão consegue armazenar a cada circulação. O volume de sangue que ele consegue armazenar nos seus vasos, que seriam capilares, grande artéria, vai ser de 450 ml. E esse corresponde a 9% do volume de sangue total no aparato respiratório. E esses volumes, 75 ml, vão se encontrar entre os capilares e o resto vai se distribuir entre as venas e as artérias. Mas só uma dúvida, 75 ou 150? 150, né? É 150, né? 150? Isso. Espera, no está muy bien. Dice, el volumen de sangre en los pulmones en determinado momento sería 450 ml.
Ahora, eso constituye el 9% del volumen total de todo el aparato respiratório. ¿cierto? Ah, y ahí abajo dice, Não, porque era 150 para fundo de inflação. ¿cuánto es? 150. 150. Ah, entonces, ahí sí se explica. Sim. Ya. Sigamos. Aí você pode expulsar na circulação 250 ml, né, da circulação pulmonar à circulação sistemática. E esse, o importante do pulmão conseguir armazenar sangue é na hemorragia. O sangue vai ser usado durante a hemorragia, né? Agora, se o paciente tiver uma patologia cardíaca, o volume de armazenamento vai diminuir. E pode agravar um quadro clínico, porque na hemorragia não vai ter como o pulmão, o organismo, enviar o sangue necessário. ¿Has entendido? No. Ya. Dice, el primer puntito dice, ¿no? El pulmón puede expulsar 250 ml desde los pulmones a la parte sistémica. Sin embargo, el pulmón actúa como un reservorio, que con sus vasos son distensibles, entonces se almacenan bastante sangre en los pulmones. Cuando hay hemorragia, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, el organismo recurre a este volumen de sangre de los pulmones y manda a ese lugar. ¿Listo? Forma parte de la homeostasis, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay un problema cardíaco, al revés, ¿listo? En vez de mandar sangre a ese lado, pues va a retener, a parar, ¿ya? Porque hay más cantidad de sangre a ese lado. ¿De acuerdo? Ya. E agora vai na cadeia. ¿Estoy yo? Bueno, la disminución del oxígeno alveolar reduce el flujo sanguíneo alveolar local y regula la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, cuando la concentración, eso quiere decir cuando la concentración del oxígeno disminuye a un 70%, que son 73 miligramos de mercurio, debajo milímetros de mercurio, que es debajo de lo normal. Entonces los vasos sanguíneos adyacentes se contraen o se constriñen con aumento de más de 5 veces a presiones muy bajas. Esto es opuesto, dice, al efecto que se observa en los vasos sistémicos, que se dilatan en respuesta a un oxígeno más bajo. Este efecto, vasoconstricción, tiene la función de distribuir, digamos, todo el flujo sanguíneo local, donde sea más eficaz, por ejemplo, es decir, a los alvéolos mejor ventilados. Mira, es un reloj bien bonito, ¿no? Cuando la presión parcial a nivel de un alvéolo baja, actúa el sistema circulatorio, ¿listo? Y hay una vasoconstricción alrededor de este alvéolo, ¿ya? Pero produce vasodilatación donde vamos a referir oxígeno, ¿listo? O sea, hay una relación directa de presiones parciales de alvéolo con el flujo sanguíneo, ¿ya? Sigamos. Por ejemplo, en la zona 1 es el aumento de flujo sanguíneo durante todas las fases del ciclo cardíaco. En la zona 2 el flujo sanguíneo intermitente y en la zona 3 el flujo sanguíneo continuo. En la zona 1 solo es en condiciones patológicas, como lo hemos explicado en nuestro parte. En la zona 2 indica 10 centímetros por encima del nivel del corazón y se extiende a la parte superior de los pulmones. La presión arterial pulmonar aquí sería de 15 milímetros de mercurio, que la presión arterial pulmonar a nivel del corazón, o sea que la zona 3 se extiende de 10 centímetros, que esté encima del nivel del corazón, a la parte inferior de los pulmones.
La presión arterial pulmonar en este caso es de 8 milímetros de mercurio, que sería mayor que la presión arterial pulmonar a nivel del corazón. Aquí está la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Qué es la zona 1, la 2 y la 3? Eso no nos has explicado. Anatómicamente, chicos, anatómicamente los pulmones se han dividido en 3 zonas. 1, 2, 3. A nivel apical, medio, inferior. ¿Listo? Y en estos niveles las presiones varían. El flujo sanguíneo varía. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo la oxigenación a nivel apical que a nivel basal. No es lo mismo. Justamente por estas presiones que ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen gráficamente cómo varía este tipo de presión. Por ejemplo, en la zona 1 tienen aquí la parte arterial y la venosa, ¿no? ¿Puedes aclarar un poquito más? Poquito. La resolução. Qual a parte de cima? Ahí yo creo. ¿No? Es de la imagen, doctor. La imagen, ¿no? Bueno, de todas maneras, miren, arriba tienen presiones parciales de fuera del vaso, presiones que están afectando por fuera del vaso, ¿no? En los distintos niveles. A mí me gustaría de que revisen un poquitito esta parte de las zonas 1, 2, 3 y cómo varían las presiones y cómo influye en el flujo sanguíneo local. Este cuadro es bien bonito. A ver, pasa atrás un ratito, atrás, para atrás. Otro. Ya, ¿qué le falta a esta exposición? Cuadros. 2 cuadritos para explicar. Zona 1, zona 2, zona 3, que en el Guyton está bien. Hay cuadritos. ¿Listo? Ya, puedes pasar. Pasa. Ya. Ya, el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio siempre va a variar cuando una persona está en reposo o está haciendo ejercicio. El gasto cardíaco varía porque aumentando el número de capilares abiertos, a veces hasta 3 veces puede aumentar. Entonces, distendiendo todos los capilares y aumentando el flujo a través de cada capilar hasta el más del doble. La 3, aumentando la presión arterial pulmonar, porque en la 3, esto quiere decir del agitamiento. La dinámica capilar. A mí me tocó exponer la dinámica capilar. Diferencias del intercambio de líquido a través de las membranas capilares entre la circulación pulmonar y sistémica. Acá vamos a la presión capilar, es baja y va a ir de 7 milímetros de mercurio a diferencia de los 17 milímetros de mercurio de la presión capilar. Ahí esa diferencia. En el tejido sistémico. La presión del líquido intersticial del pulmón va a ser menor de 5 a 8 milímetros de mercurio que en el tejido subcutáneo. Ahí Menos 5 a menos 8. Siempre es negativo, siempre. Ese es el cambio, ¿no? La diferencia. Luego, los capilares pulmonares son relativamente permeables a las proteínas, y por lo que la presión coloidosmótica del líquido intersticial pulmonar es de 14 milímetros de mercurio. ¿En el sistémico cuánto es? Ahí dice la presión coloidosmótica en el intersticio. ¿Cuánto es? 14. ¿Cuánto es en el sistémico? 8.
8 milímetros. Entonces la presión coloidosmótica intersticial en el pulmón es mayor. ¿Ya? Luego tenemos las paredes alveolares, que son delgadas en el epitelio alveolar, que recubre las paredes alveolares, ¿no? Estas se pueden romper y si la presión positiva en los espacios intersticiales. Luego, factores de seguridad agudo contra el edema pulmonar. Entre los factores de seguridad agudo es de 21 milímetros de mercurio, por encima de los 7 de la presión capilar que mencionamos hace rato. Para alcanzar la presión óptica del plasma va a ser de un 28 milímetros de mercurio. Luego, el aumento de la presión capilar pulmonar por encima de los 25 a 30 milímetros de mercurio sobre la presión coloidosmótica. Puede causar esta entre 20 a 3 minutos. En los trastornos crónicos, el sistema linfático es capaz de compensar. Se ha medido presiones capilares pulmonares de 40 a 45 milímetros de mercurio.